En Colombia hay elecciones próximamente. Pronto sabremos quién será el nuevo presidente de la República y, más importante, sabremos cuál será la composición del próximo Congreso. En ese contexto, la caída de Nicolás Maduro puede ser un evento sumamente significativo. Surgen, sin embargo, muchas preguntas. Primera pregunta, ¿significa la caída de Nicolás Maduro realmente la caída del chavismo, considerando que gente como Diosdado Cabello sigue por ahí dando lidia y dando problemas a los venezolanos? ¿Delatará a Nicolás Maduro a todos sus socios en el extranjero, incluidos a sus socios en Colombia? ¿Significará que la izquierda perderá o pondrá en peligro su financiación para este 2026? Yo soy Isaac Mendoza y hoy hablaremos de cómo el evento más espectacular de la década, es decir, que bastaron 40 minutos para derribar a un gordinflón bastante carismático, puede afectar la política colombiana en los próximos meses y en los próximos años. Empecemos por el principio. La noche del 3 de enero del año 2026, Nicolás Maduro dormía como un buen puerquito en una de sus casas o búnkeres en Caracas. A la eso de las 11 de la noche, el presidente de los Estados Unidos da la orden y 150 aviones estadounidenses despegan desde diferentes pistas en todo el Caribe. Acto seguido, bombardean las defensas antiaéreas de los venezolanos. Cuando los venezolanos ya estaban completamente desprotegidos, 12 helicópteros militares llegan a Caracas. Allí, evidentemente, buscan la extracción de Nicolás Maduro en esa casita donde el puerquito se escondía. Así el lobo malo sopló y el puerquito hoy está en Nueva York esperando un juicio por narcotráfico. La historia ha sido contada en innumerables ocasiones y aunque los medios de comunicación se han concentrado no en las preguntas importantes, es decir, cómo esto nos afectará en el corto y el largo plazo, lo cierto es que las reacciones también son o presentan alguna información relevante. Veamos cómo reaccionaron los políticos colombianos a la caída de Nicolás Maduro. Por la derecha, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y el presidente Álvaro Uribe Vélez celebraron que los Estados Unidos hubieran atacado Venezuela, o no Venezuela, sino las Fuerzas Armadas venezolanas, y hubieran extraído al dictador para que enfrentara un juicio justo en los Estados Unidos. Mientras tanto, el centro, patético, absurdo, ridículo y tonto, se empeñó en decir que sí, pero no, que sí le gustaba que se cayera Nicolás Maduro, pero que eso ocurrió violando el derecho internacional y por tanto merece nuestro rechazo. Es decir, me gusta que el dictador se caiga, pero no me gustan los medios empleados, aun cuando las bajas civiles seguramente fueron pírricas o mínimas. No tenemos información, pero no hay cientos de muertos en las calles de Venezuela por causa de esta operación. La izquierda, por último, fue absolutamente clara. Se opuso completamente al ataque a la operación especial realizada por los Estados Unidos. El presidente de Colombia se reunió a las 3 de la mañana, supongo yo que de manera virtual, porque no creo que se haya salido de las cobijas tan temprano, con diferentes mandos militares y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. Del mismo modo, se reunió con varios líderes internacionales, o al menos de manera simbólica, y firmaron un comunicado en el que rechazaban la violentación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos. En suma, para estos imbéciles, el derecho internacional es una herramienta para que los dictadores puedan continuar masacrando a su pueblo, destruyendo su país y saqueando las pocas riquezas que les puede quedar. En resumen, el derecho internacional, dicho así, mejor que no exista. Preferimos tener a un Estados Unidos omnipotente que destruya al que quiera destruir, siempre y cuando los dictadores como Daniel Ortega, el de Cuba, o el propio Nicolás Maduro no tuvieran ningún tipo de asidero. En resumen, la derecha celebró, el centro dijo que ni sí ni no, y la izquierda se revolcó como un niño chiquito haciendo una pataleta porque no le dejan continuar jugando con su mejor amigo, rogándole a su papá, o en este caso al tío Sam, nunca mejor dicho, que libere, más que rogándole, exigiéndole, pero pues, ¿qué van a exigirle ellos a los Estados Unidos? A Nicolás Maduro, como si Estados Unidos fuera a decir, mira, lo capturé, pero como Petro me lo pidió, como Petro me lo exigió, uy, qué miedo, y lo dejan libre por allá en una isla del Caribe. Absolutamente ridículo y patético el espectáculo dado por los líderes de Hispanoamérica. Entre ellos se encuentra el presidente de España, Pedro Sánchez, por cierto.
Lo cierto es que durante la rueda de prensa que dio Donald Trump después de la operación para más o menos explicar los detalles de la misma, hubo hostilidad de parte del presidente norteamericano contra el presidente de Colombia. Hostilidad, por cierto, bien ganada, porque Petro madrugó a insultar a los estadounidenses, alegando básicamente que son unos fascistas por llevar a la justicia a un narcotraficante casi que confeso. Pero bueno, volviendo. El presidente de los Estados Unidos dijo que Petro debería cuidarse el trasero. Dijo, usted dijo que él tenía que cuidar su trasero. Hoy dijo que no le preocupaba que le pasara nada. ¿Cuáles son sus mensajes? Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que es bastante difícil decirlo, pero hay una hipótesis bastante sólida. Primero, no es cierto que Donald Trump se la pase insultando a líderes extranjeros. La verdad es que, si bien es cierto que la hostilidad es mutua, tratar mal a Trump, criticar a Trump, es una especie de mantra de la socialbacanería mundial, de la socialdemocracia bien pensante. Cualquier político socialdemócrata tiene que tratar mal a Trump, tiene que criticarlo, porque de lo contrario se saldrá de eso que es políticamente correcto, mucho más para la izquierda. Es decir, Trump no es precisamente el ganador de un concurso de popularidad entre los presidentes del mundo. De modo que, pues, resulta particularmente interesante que, aunque no acostumbre responder todos los improperios que los líderes extranjeros lanzan en su contra, sí sea especialmente hostil contra Gustavo Petro. La pregunta entonces es simple: ¿por qué Petro o con Petro es diferente? Bueno, la respuesta es que Petro, a diferencia de, no sé, el presidente de Burundi, es presidente de un narcoestado. Sí, Colombia es un narcoestado. Vamos a ser claros, el problema del crimen organizado en Colombia no nació con Petro. Colombia lleva más o menos 40 años, si no es que muchísimo más, luchando contra la infiltración sistemática de grupos armados, de mafia, de crimen organizado en las instituciones del Estado. Eso no es nuevo, empezó hace muchísimos años y continúa vigente al día de hoy. Pero, eso sí, lo de Petro es absolutamente descarado. Durante aquella época, la época del cártel de Medellín, el narcotráfico le declaró la guerra frontal al Estado colombiano. Hoy ese mismo narcotráfico se sienta a hablar de tú a tú con el gobierno nacional, a exigirle políticas públicas que luego el gobierno, para poder mantenerlos en la mesa de negociación, cumple como fiel sirviente. Eso es un hecho que podemos ver ejemplificado en la mesa de diálogo de Itagüí. Petro ha llegado al extremo de pararse en una tarima en el corazón de la ciudad de Medellín junto con líderes de la mafia, líderes del crimen organizado, para amenazar a sus contendores políticos acusándolos de ser enemigos de la paz. Pero, ¿de qué paz estamos hablando? Pues la paz, resultado de una negociación, de una claudicación total o parcial del Estado de Derecho frente a los grupos organizados que gobiernan buena parte de nuestro país. Para ser claro, en esa ciudad, en la ciudad en la que ocurrió eso, los grupos armados, los grupos al margen de la ley, llegan a un punto de gobernabilidad en el que incluso imponen monopolios sobre cosas tan absurdas como la venta de arepas. Estamos hablando de no caos, pero sí control territorial absoluto. Con esos es con los que negocia Petro. Voy a seguir siendo claro, no estamos hablando de mafia o de crimen organizado como la de El Padrino o la del Irlandés. Estamos hablando de crimen organizado cuya crueldad y brutalidad solo es comparable al visto en países como México, países que, por cierto, también están muy cerca de ser un narcoestado. La política de paz total del gobierno de Petro no solo ha sido un absoluto fracaso, sino que es absolutamente inmoral. Mientras que los grupos armados aprovechan las negociaciones para fortalecer su pie de fuerza y profundizar su control sobre la estructura de la sociedad, el gobierno ha continuado defendiéndola. La pregunta sobre la razón que ha motivado o las razones que explican por qué el gobierno ha adoptado esta actitud son variadas, pero piensa mal y acertarás. La verdad es que resulta muy improbable que el resultado de la política de paz total sea producto de la ingenuidad del gobierno. Que el gobierno no supiera que los grupos armados jugaban a la negociación, mientras que en los barrios estaban aumentando el reclutamiento de menores, aumentando la cantidad de drogas vendidas, quemando y torturando personas y destruyendo tejido social. El gobierno, pese a que a veces pueda parecer tonto, no lo es. Y es que sentémonos a pensar un momento.
Estamos hablando de personas que han sido capaces de sentar en la misma mesa a paramilitares y a guerrilleros para luchar jurídica y políticamente contra un enemigo común. Estamos hablando de personas que lograron conciliar lo más rancio y asqueroso de la oligarquía bogotana con el Partido Comunista. Estamos hablando de personas que lograron llevar a un exguerrillero, de una guerrilla, por cierto, para nada querida en nuestro país, a la presidencia de la República, con, obviamente, la aveniencia de las casas políticas de las regiones. Estamos hablando de personas que no tienen un pelo de tontas y cuya ingenuidad no es ingenuidad, es hacerse los tontos para poder tener lo que en derecho se llama negación plausible. En palabras simples, el gobierno, estoy hablando de Petro y sus ministros, no son tontos, son mucho más que esos. Son personas que juegan con el poder, que saben manipularlo, que saben entenderlo, que saben comprender cómo funciona la psicología de aquellos que ostentan las armas y que por tanto utilizan o son capaces de utilizar esos conocimientos para su propio beneficio. No creo, parece entonces improbable a la luz de estos hechos, a la luz de estas reflexiones, que el gobierno no supiera que los grupos armados jamás se van a someter bajo un esquema de paz total, tal y como lo planteó el gobierno, sino que estos iban a utilizar o están utilizando esas negociaciones con el objetivo de fortalecerse. Ese mismo pensamiento, al parecer, es el de los Estados Unidos. La inteligencia norteamericana entiende lo mismo que estoy diciendo en este momento. Si Petro ha permitido que los grupos armados anden a sus anchas, no es por ingenuidad o bondad de corazón, porque no quiera dar balazos o porque quiere evitar que nuestra juventud pague los platos rotos de décadas de conflicto. Es porque precisamente ese es su objetivo. No sé yo bien por qué, no tengo las herramientas para saber si Petro ha sido sobornado con dinero del narcotráfico, que la verdad es que aquel video de los fajos de billete no nos parece dar otra alternativa, o más bien parece sugerirlo. Tampoco sé yo si Benedetti o cualquier otro ministro de Petro o cualquier otro agente de inteligencia tenga una relación tan estrecha con el crimen organizado. Pero es que no necesito una sentencia judicial que me diga que el gobierno nacional está comprado por criminales. Basta con ver sus acciones. Y para los Estados Unidos es más o menos lo mismo. No es necesario que haya una grabación de Petro hablando con, no sé, un líder de la mafia diciéndole que le va a entregar $2 millones a cambio de la paz total. Basta con entender que las razones de Petro no son ingenuidad, sino conveniencia. No sabemos si es por dinero o por conveniencia política, lo desconocemos. Pero el punto es que se está beneficiando de que Colombia sea cada vez más un caldo de cultivo perfecto para violencia a gran escala. Ahora bien, todo se ha dicho, que muchos políticos colombianos, especialmente los cercanos a Petro, y muchos oficiales de las Fuerzas Armadas estén contaminados por esa forma de ver las cosas, por una autoconveniencia cuyo precio es la violencia generalizada, no significa que la totalidad de nuestras fuerzas militares y policía estén al servicio del narcotráfico. Eso explica que, por ejemplo, la incautación de coca haya subido. Ahora bien, con la salvedad de que si la incautación de coca ha subido, la producción se ha disparado, de modo que la diferencia entre incautación y producción es cada vez más alta. En otras palabras, hay cada vez más polvos blancos por ahí libres, aunque la incautación siga supuestamente aumentando. Los Estados Unidos también son conscientes, o más bien la inteligencia norteamericana, también es consciente de que la totalidad, o no ha sido más bien la totalidad del Estado colombiano el que ha caído en las garras de la lógica de los grupos armados o del beneficio de los grupos armados. Es por eso que no parece probable que los estadounidenses realizaran una operación especial como la que hicieron con Maduro para llevarse a Petro. Claro, todos quisiéramos que los norteamericanos nos libraran, tanto a los colombianos como a los nicaragüenses, como a los cubanos, de semejantes cafres, de nuestros propios intentos de Maduro. Pero no será así. ¿Por qué? Sencillamente por dos razones. Primero, para poder llevarse a Nicolás Maduro, tuvo que haber en contra de este cargos criminales en algún estado de los Estados Unidos. Tuvo que haber una orden de captura. No hay orden de captura en contra de Gustavo Petro, no basta con su inclusión en la lista Clinton, sino que es necesario que un juez o un fiscal ordene a las fuerzas de seguridad estadounidenses llevar a este sujeto a comparecer, lo cual probablemente no ocurrirá.
La segunda razón es que a Petro le queda en realidad poco tiempo de gobierno y no hay señales claras de que intente aferrarse al poder, no al menos a ojos de los norteamericanos. Petro, hoy por hoy, y eso hay que reconocerlo, no es un dictador y por lo tanto las garantías democráticas podrán al menos continuar su curso. Puede que después se abra una causa criminal contra Gustavo Petro y tenga que ser extraditado, pero esa no es la realidad el día de hoy. Lo que sí probablemente veremos es que los estadounidenses se tomen la justicia por sus manos. Digan, dado que el gobierno colombiano se niega sistemáticamente a combatir a los grupos armados y dado que esos grupos armados, ojo, no porque desaten violencia generalizada en territorio colombiano, sino porque su forma de sustento es exportar polvos blancos hacia los Estados Unidos, decidan utilizar sus fuerzas armadas para combatir en suelo colombiano a esos grupos, probablemente a través de bombardeos en territorio nacional. Para los estadounidenses es muy fácil llegar a Chocó con un F-35 o con varios F-35 y bombardear hasta que no quede nada. Es muy fácil llegar a Antioquia por el Pacífico, es muy fácil bombardear el Bolívar, dadas las bases militares en el Caribe. Sea como sea, esa será probablemente o seguramente la consecuencia más probable de la caída de Maduro. Se abren las puertas para que los Estados Unidos bombardeen grupos criminales en territorio colombiano. Esas serían, digamos, las consecuencias directas, las consecuencias militares. Hablemos, sin embargo, de política. Mucho se ha dicho que la caída de Nicolás Maduro pone en riesgo la financiación de la campaña de Iván Cepeda y del pacto histórico al Congreso y a la presidencia de la República. No creo que eso pase, por la siguiente razón. El Estado colombiano es un Estado mucho más rico que el Estado venezolano, hoy al menos, a enero de 2026. Y también sabemos que el petrismo se ha dedicado a saquear todo lo que ha podido las finanzas públicas. La pregunta, ¿dónde está el dinero?, ha sido habitual últimamente y la respuesta es un estruendoso silencio por parte del gobierno. Han subido los impuestos 2 veces y aún así están en crisis fiscal. Hay una crisis tan grande que el gobierno ni siquiera sabe si será capaz de pagarle a los contratistas su pago del mes de diciembre. No hay dinero, pero no hay dinero no porque Colombia está en crisis económica, sino porque la administración del Estado ha sido absolutamente atroz. Hoy no sabemos la magnitud del saqueo, pero podemos imaginarlo. Seguramente han utilizado todo el poder que han venido acumulando durante los últimos años para direccionar contratos, para establecer mecanismos corruptos que les permita desviar fondos y para tener asegurado su tesorería, de tal modo que comprar conciencias en el año 2026, en el año que corre, sea sumamente sencillo. Así que no, la financiación de Cepeda se realizará. Cepeda y el pacto histórico tienen tanto dinero como quisieran tener. Dinero que ha salido del Estado y por tanto del bolsillo de usted, que me está viendo. La única pequeña ventaja que puede salir de todo esto para la derecha es de carácter retórico. La más incierta porque depende de cómo los políticos aborden el debate ante la opinión pública. Hoy tenemos la oportunidad de posicionar la narrativa fundamentada en hechos de que el gobierno de Petro y su candidato y sus candidatos son aliados íntimos no ya de un señor que tiene convicciones ideológicas más o menos malas o buenas, lo cual más o menos tiene su punto subjetivo, sino de un señor que fue capturado por los Estados Unidos en una operación militar especial y que en el momento de las elecciones se encontrará pagando cárcel en un calabozo de Nueva York. Es decir, ya no se trata del imaginario lobo feroz que es malo y que está por allí. Se trata de cosas más bien materiales. Se trata de que Maduro, antes que se veía invencible, o al menos como una alternativa política defendible, hoy está preso porque es un narcotraficante. Maduro, el mismo que ha sido defendido de manera sistemática por la élite política e intelectual de la izquierda en Colombia, hoy está pagando cárcel. Y no pasará mucho tiempo para que sus colaboradores tengan el mismo destino. Ese hecho absolutamente demoledor tiene que ser explotado adecuadamente, no solo por el presidente Uribe, en hombros de quien está cayendo esta campaña, sino de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia, los dos candidatos de la derecha que parece que tienen más opciones.
Evidentemente, no tengo una bola de cristal, nadie la tiene. Solamente puedo presentarles a ustedes algunas de las perspectivas o algunas de las alternativas basadas en hechos que pueden extraerse de la situación actual. Comenta y comparte cuáles son tus opiniones a este respecto y estaré leyéndolos. Nos veremos en un próximo video en el que abordaremos cuáles de nuestros políticos tienen más que perder con la caída del régimen chavista.